tiempo. Amigas y amigos, feliz año, ¿cómo están? 2 de enero, aquí estamos con ustedes para, nuevamente este año regresar con muchas pilas puestas y llevarles pues todo lo que usted quiere conocer en materia informativa, en materia noticiosa, también en mundo de arte y espectáculos, en deporte, todo este compendio que es a tiempo. Recordando que nuestro compañero Eduardo Rodríguez está de vacaciones y le estamos haciendo el quite con muchísimo gusto. Estamos aquí para todos ustedes en Unión Radio Noticias a nivel nacional, también en IBC para Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Uruguay, Aruba, Panamá, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Curazao y Bonaire, así como Belice, y a través de TVB para todos los Estados Unidos. Y arrancamos y lo vamos a hacer con noticias. Estamos arrancando un año en el cual ya aparentemente de apertura total, por lo menos esos fueron los anuncios, en la frontera colombo-venezolana, ya incluso con vehículos, pero analicemos esta apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela con una persona pues que tiene mucho que ver con el tema del comercio, como es Luis Alberto Rusián, el expresidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, CABECOL. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias por esta invitación. ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¿Verdad que sí? ¡Feliz año! Arrancando ya el año. Mira, pero además con muchísimas expectativas, porque si algo, yo creo que debe alegrarnos tanto a Colombia como a Venezuela, claro, es que las relaciones vuelvan a estar en su nivel próximamente. Y para esto es el intercambio, no solamente económico, sino cultural y de todo tipo que hay en la frontera tan movida, ¿no? Así es, nosotros de la Cámara estamos muy satisfechos con cómo fue cerrado el año pasado, y tenemos muchísimas expectativas positivas para este año que comienza. La verdad es que las relaciones entre los estados, entre los países son muy complejas, tienen muchísimas aristas, ¿no? Tienen una agenda muy amplia, pero a efectos del tema de comercio, que es el que fundamentalmente nos ocupa, esto que vaya un poco más de comercio y que sea integración como tal, se empiezan a dar los pasos, continúan dándose pasos en el camino correcto, solo que faltan muchas cosas, claro, son necesarios, pero no suficientes. Claro, porque se pasó mucho tiempo sin que lo que era cotidiano entre las dos naciones, que era la frontera más movida de toda Sudamérica. Lo acabas de decir, es decir, lo cotidiano, que es esa dinámica propia de ellos, que hasta tú no estés ya no lo entiendes, que es que uno vive de un lado, trabaja en el otro, o va al colegio los niños y compran las medicinas en el otro país, porque es una sola zona, ¿no? Se rompió. No, y además hay familia aquí, familia allá. Es así, tienes vínculos y todo, además muchísimos tienen doble nacionalidad. Sí. Inclusive en las últimas reuniones que se dio ahora en diciembre, que también hubo reuniones del sector público siendo acompañados por primera vez después de muchos años por el sector privado, y tenemos que reconocerlos. Ha habido un cambio de actitud, se es un tanto más empático, más cercano, se escucha más. Se reconoce que aunque a lo largo de la historia ha habido muchos episodios donde se cierra la frontera y se abre, y lo que hemos siempre hablado del fenómeno persiana, se cierra, se abre y se cierra, resulta que este fue el más prolongado en el tiempo de la cerrazón, de la no comunicación. Entonces tiene unos efectos más complicados, más profundos, y entonces el trabajo para revertir eso también es más grande. Claro, ¿no? Según ha dicho el presidente Petro, repetimos y palabras del presidente de Colombia, también esto propició que allí se instalaran mafias para pasar de un país a otro, y se han enquistado pues algunos vicios que hay que acabar con ellos. María ¿no? Isabel, resulta que en todos los países del mundo, cuando en las fronteras se cierran, hay fenómenos de arbitraje porque es más económico de un lado del otro, y entonces se facilita y se estimula, aunque no se quiera, la otra actividad. Resulta que aquí, como por tanto tiempo se cerró, se promovió durante todo ese tiempo toda una estructura paralela. Y es además una frontera demasiado amplia. Es una frontera muy amplia y muy urbana, es decir, es muy concurrida, es muy habitada. Entonces es muy fácil que eso se dé. Entonces, se han estado desarrollando una cantidad de actividades ahora para la formalización del comercio, cosas que nosotros siempre hemos felicitado, porque es que, por eso, la Cámara nuestra, date cuenta que es de integración, porque es que la solución para que haya menos comercio ilegal es la integración.
integración, donde las reglas del juego comercial en un país se parezcan a las reglas del juego comercial del otro país. No nada más un tema de arancel, sino es todo lo adicional. Inclusive el tema, por ejemplo, los reglamentos, las resoluciones, los permisos, los certificados, las licencias, todas esas Pero es cosas. complicadísimo. Es complicado y es técnico, porque una cosa Y tienes es, que arrancar de cero, porque bueno, en este caso, nosotros tenemos una historia común. Lo que pasa es que como tuvimos estos años, porque hubo un cierre de frontera y un rompimiento de relaciones, pero es que nosotros tenemos un distanciamiento de visión de modelo de desarrollo de hace 20 años. sí, Date cuenta que nos salimos de la comunidad andina, es sí. decir, para el 2006 se anunció nuestra salida que fue tan fuerte, lo que pasa es que uno no se da cuenta, como cuando salió Gran Bretaña de la Unión Europea. Es decir, es todo un esquema de integración con unas reglas comunes. Fue tan Para complicado nosotros sí, así, de para verdad. nosotros sí, porque es que la comunidad andina es un esquema como la Unión Europea. Ujú, Date cuenta que teníamos un pasaporte común. Había una cantidad de elementos del transporte terrestre, vehículos, de carga de personas. Tú te puedes montar en un autobús acá y llegar a Quito o llegar a Lima, en una sola línea de transporte terrestre. Es decir, son a nuestro nivel, sí. guardando las distancias, pero es que la estructura de la comunidad andina es supranacional, con órganos supranacionales que dictan normas y que se aplican directamente en los estados. Y nosotros nos salimos de eso. Y de ahí nos salimos a la nada. Es Sí. decir, eso no fue sustituido por nada. ¿Y cómo se hacía? Bueno, de hecho, por mucho tiempo se Ujú. aplicaron muchas normas de hecho. A efectos nuestros, las normas que se dictaron durante la comunidad andina deberían seguir siendo vigentes en Venezuela, porque nuestra constitución, la actual, Sí. la bolivariana, reconoce esa supranacionalidad, cosa que no hacía la constitución anterior. Ujú, Pero bueno, como tú sabes que cuando hay un divorcio y cuando la gente no tiene voluntad, estos distanciamientos generan otros efectos, y parte de los efectos fue el no reconocimiento de ese tinglado normativo que se construyó durante 30, 40 años de la comunidad andina. Entonces nos pasamos en muchos años a la nada y ahora lo estamos reconstruyendo. Y desde esa Bueno, nada... incluso Ajá. creo que viene, bueno, está solicitando el reingreso otra vez. Sí, cosa que Existe no, la posibilidad que bueno, volvamos mira, otra vez claro que sí. a la CAN. Claro que existe la posibilidad, pero eso tampoco es tan sencillo, Ujú. porque es que las negociaciones, un esquema de integración y tan profundo como este, implica consensos, implica revisar cuáles son las reglas del juego. Volvemos al tema de las reglas del juego, el cómo se dan los certificados, las licencias, los permisos sanitarios, cómo es el visado. Hay una cantidad de cosas que son muy importantes. Pensemos que guardando las distancias es un esquema que se parece a la Unión Europea. Entonces hay una cantidad de temas, los plaguicidas, las libertades aéreas de tomar y llevar turistas de un país y llevarlos para el otro. Hay un tema de telecomunicaciones, satélites, educación, reconocimiento de títulos. Todo eso está Sí. implícito en la comunidad andina. Sí. Y si nosotros nos volvemos para allá, por supuesto que uno tiene que revisar cuáles son esos Pero compromisos. la pregunta lógica es si nos conviene regresar, sí. Bueno, nosotros como Cámara nos encantaría desde muy institucional y académicamente hablando te dice que sí, porque te obliga y te hace el tema de la disciplina, porque tú no puedes hacer lo que tú quieres, sino que tienes que hacer lo que se conviene en el marco de ese acuerdo. Sí. Como pasa el Mercosur, lo que pasa es que el Mercosur, como es un acuerdo de los años 90 y no de los 60, es un acuerdo más neoliberal. Claro. Entonces es más del comercio en sí mismo de mercancías y menos de la parte social. Social. En la comunidad andina hay mucho de social, hay mucho de los títulos, la educación, de lo subyacente, y entonces podría convenirnos, pero como en todo hay que evaluarlo, porque la Venezuela de hoy no es la Venezuela que fuimos. Ese fue un esquema, en ese caso, que se hizo imagen y semejanza de los países andinos y fundamentalmente de Venezuela y Colombia, porque éramos Claro. los líderes de ese esquema. Bueno, vamos a hacer una pausa al regreso. Expectativas de cara a esta apertura total. ¿Puede haber complementariedad entre las dos naciones? Ya que hablamos de negociación, bueno, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué gana Colombia? ¿Cómo ganamos todos? Ya venimos. Continuamos con todos ustedes. Estamos conversando con Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolano-Colombiana, la CABECOL. Y hablábamos ya de apertura, bueno, aparentemente total, y de estas expectativas, integración y complementariedad. ¿Qué gana Colombia? ¿Qué gana Venezuela? ¿Por qué nos conviene tanto? Mira, ganamos ambos, aun cuando lo mejor se vemos en cifras, el comercio binacional de bienes a nivel formal, porque lo que tenemos son las cifras de lo formal, no de lo informal. Hay un desbalance. El hecho de que hay una agenda
para poder revertir eso ya es una ventaja. Eso no lo teníamos hace un año al día de hoy, pues, Sí. ¿no? Entonces, una de las cosas que se han hecho es que se ha restablecido la comunicación para generar otra vez confianza, para reinstitucionalizar la relación. Eso es importantísimo. Entonces, se están dando un diálogo donde está siendo acompañado el sector público con el sector privado, en consulta con el sector privado, cosa que también es una ganancia. Teníamos mucho tiempo. Sector privado de aquí y de allá. El sector privado de Colombia siempre fue consultado por el gobierno de Colombia, Ok. para todo. Por los gobiernos. Por los gobiernos. Fue más bien acá que esa práctica se Sí. perdió. Pero ahora se está retomando. Y se está retomando después de mucho tiempo, así que es positivo. Eso ya es una ganancia para nosotros. ¿Por qué? Porque como significa una amenaza cierta y es el país de al lado, bueno, tenemos que ver cómo se desarrolla una estrategia nacional. Y en ese caso se está renegociando el acuerdo de alcance parcial número 28, que es un acuerdo de preferencias arancelarias o de arancel cero para el universo de productos que hubo intercambio histórico y que en su oportunidad se negoció sin consultar en el sector público, privado. Entonces, eso ya es una ganancia. Sí. Y el objetivo fundamental allí es que sea más equilibrado, que permita que haya más intercambio. Por ejemplo, se ha observado, ahora que se revisa con lupa ese acuerdo, que hay casi todo el universo de productos colombianos entran con arancel cero a Venezuela, pero los productos venezolanos no todos tienen arancel cero. Por ejemplo, los productos líderes de exportación nuestros tienen arancel en Colombia. Pagamos lo de un arancel de un tercer país. Y como Colombia, así como nosotros desarrollamos acuerdos con terceros países, Colombia lo hizo lo mismo. Entonces ahora nuestros productos compiten en Colombia con productos de terceros países que entran con preferencias arancelarias allá. Entonces, a efectos del comercio de bienes, es positivo que se revise el acuerdo para que sea más equilibrado y para que nuestra oferta exportable, que además es un poco más limitada no porque lo que exportemos sea poco, sino que nosotros exportamos muchas cosas en poquitas cantidades. Lo que tenemos que ver cómo hacemos para que esas poquitas cantidades de los distintos sectores se hagan más fuertes. Entonces, eso es importante y eso nos permite un tema, tú hablabas de complementariedad. Históricamente, uno de los elementos importantes es que la relación entre Venezuela y Colombia era complementaria. Exacto. Lo que Venezuela le sobraba, le faltaba a Colombia. Lo que a Colombia le sobraba, le faltaba a Venezuela. Entonces nos podemos complementar. Distinto que con otros socios. Sí. Si vamos a los socios del Mercosur, la cosa es un poquitico más complicada Sí. porque normalmente producimos lo mismo y competimos por lo mismo, ¿no? Pero entonces en este caso es complementario. Ciertamente en los últimos años esas cadenas de valor se han desdibujado, se han debilitado. Entonces en este nuevo capítulo que me planteabas antes, ¿verdad? En esta conversación nueva, uno de los elementos también significativos, más allá de la comunicación y los consensos para construir la agenda común de desarrollo, está el hecho del reencuentro de los empresarios, de la gente que hace vida y que le da forma a eso, ¿no? Que le da energía. Y está, ¿qué haces tú? ¿Dónde estás? ¿Te dedicas a lo mismo? ¿Cambiaste de rubro? Un reencuentro y un reconocimiento de los empresarios. Y ahí entonces está otra vez reconstruyendo las cadenas de valor para ver cómo lo que nosotros importamos de terceros países lo podemos importar del país de al lado. Exacto. Que es muy importante porque además el comercio nuestro es fronterizo, es terrestre, y este hecho de la apertura de la frontera no es que es un paso significativo e importante porque es una infraestructura adecuada, más moderna, más reciente. Lo que pasa es que ese puente de tiendita se terminó de construir cuando ya estábamos peleados. Exacto. Entonces nunca se terminó como de inaugurar. Bueno, pero ahora eso sí es venimos cosa con todo. positiva. Eso es positivo. Pero entonces también hay que coordinar, por ejemplo, los procesos aduaneros, los procesos de las distintas autoridades e instancias, y eso va a dar un impulso que pensamos que va a facilitar las cosas en un momento donde, como hemos hablado, el comercio internacional está muy complicado con el tema de la pandemia, que todavía hay brote, cómo se disparan los fletes, el congestionamiento, bueno, también el tema de Rusia y Ucrania, que es tan lamentable. Entonces, todo eso afecta los costos, la manera de operar y las distancias. Imagínate, para los empresarios venezolanos que además no se tiene crédito, que es un elemento importante a considerar, a ver cómo se van resolviendo otros temas, ¿verdad?, de la agenda. Pues nosotros nuestros elementos de competitividad país hay que trabajar, los servicios públicos, financiamiento, una cantidad de cosas. Si tú tienes que comprar algo por adelantado y pagarlo, y el periodo en que te llega la mercancía es tan largo, porque es dilatado, porque en un mercado muy distante, no es lo mismo que tú lo hagas y en una semana ya tengas los productos acá de Colombia. Bueno, en todo caso, esperemos que buena parte pues, de esta integración sea una realidad y que finalicemos este año 2023 con mejores noticias de las que tenemos ahorita, que no son malas, por cierto. Bueno, muchísimas gracias a Luis Alberto Rusián, presidente de la Cámara de Integración Económica Venezolana-Colombiana, Cabecol, por estar con nosotros y feliz año. La pausa, ya venimos.